Vivimos en una era de sobresaturación. Notificaciones constantes. Opiniones por todos lados. Presión, ansiedad, comparación. Y lo peor, creemos que todo eso es normal. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de navegar el caos con calma imperturbable? Una filosofía milenaria, usada por emperadores, guerreros y sabios, que te entrena para tener mente de acero y corazón sereno. Hoy te voy a mostrar los 7 principios estoicos que te ayudarán a mantener la calma, sin importar lo que esté pasando afuera. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Principio 1. Distingue lo que puedes controlar. Epicteto comienza su famoso manual diciendo: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Este principio es la base del estoicismo, y uno de los más poderosos para recuperar la calma. El problema no es lo que ocurre. El problema es que queremos controlar lo que no se puede controlar. El clima. El tráfico. Lo que piensan los demás. El pasado. El futuro. Pero hay algo que sí puedes controlar: ¿cómo respondes? Ejercicio diario estoico. Frente a cada problema, pregúntate: ¿está bajo mi control? Si no lo está, suéltalo. Si lo está, haz lo mejor que puedas, sin drama. Este pequeño filtro mental es una vacuna contra la ansiedad. Principio 2. Elige tu perspectiva. Marco Aurelio escribió: las cosas no te tocan, solo tu juicio sobre ellas. Esto significa que la realidad no te afecta. Lo que te afecta es cómo la interpretas. No es el comentario de tu jefe, sino cómo lo interpretaste. No es la discusión con tu pareja, sino la historia que te contaste después. Hábito diario. Cuando algo te altere, pregúntate: ¿qué otra forma más sabia puedo interpretar esto? El poder no está en los hechos. Está en tu narrativa interna. Principio 3. Recuerda que esto también pasará. Los estoicos practicaban lo que llamaban impermanencia consciente. Sabían que todo cambia. Todo pasa. Todo fluye. ¿Estás en un mal momento? Pasará. ¿Estás en un gran momento? También pasará. Eso no es pesimismo. Es sabiduría emocional. Recuérdalo cuando estés en una discusión. Sientas ansiedad por el futuro. Tengas miedo de perder algo. Todo es transitorio. Y cuando lo entiendes, no te aferras, no sufres, y puedes actuar con calma. Principio 4. No reacciones. Responde con virtud. Marco Aurelio decía: el mejor vengador es aquel que no se convierte en lo que odia. Cuando algo te enoja, ¿reaccionas automáticamente? Eso no es fortaleza. Es esclavitud emocional. El estoicismo enseña a pausar antes de actuar. A elegir tu respuesta, en lugar de dejarte llevar por el impulso. Técnica práctica. Siente la emoción. Obsérvala sin juzgar. Respira. Elige tu respuesta basada en la virtud. ¿Sabiduría? ¿Justicia? ¿Templanza? ¿Coraje? Esto convierte cada momento difícil en un entrenamiento de carácter. Principio 5. No te tomes nada personal. Séneca decía: lo que dice alguien sobre ti, dice más sobre él que sobre ti. La mayoría de la gente reacciona desde su propio dolor, su ignorancia o sus emociones. Entonces, ¿por qué cargar con sus proyecciones? Mentalidad estoica. Cuando alguien te critique o te falte al respeto, repítete: esto no tiene que ver conmigo. Esto refleja su mundo interno, no el mío. Practicar esto te libera del drama, la reactividad, y de la necesidad de tener siempre la razón. Principio 6. Entrena la incomodidad. Los estoicos se exponían a situaciones difíciles de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque sabían que la verdadera calma no se encuentra en evitar el dolor, sino en hacerse más fuerte que él. Marco Aurelio caminaba bajo la lluvia. Epicteto, nacido esclavo, entrenó su mente para no ser esclavo de sus emociones. Séneca ayunaba, dormía en el suelo, todo para demostrar que podía vivir sin lujos. Reto estoico. Cada semana, haz algo incómodo a propósito. Duchas frías. Apagar el teléfono por un día. Enfrentar una conversación difícil. La incomodidad controlada te da libertad emocional. Principio 7.
Actúa con propósito, no por impulso. La mayoría actúa por hábito o presión externa. Los estoicos actuaban con intención. Se preguntaban: ¿esto me acerca a la vida que quiero vivir? ¿Esto refleja quién soy y en qué creo? Diario estoico. Cada mañana, escribe: ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? ¿Cómo puedo actuar con virtud? ¿Dónde quiero enfocar mi energía? Y cada noche, reflexiona: ¿me comporté como el sabio que quiero llegar a ser? Esto transforma tu día en una práctica filosófica. Conclusión: la calma no se busca, se entrena. La calma estoica no es indiferencia. No es frialdad. Es fortaleza. Es claridad. Es presencia. Y no se encuentra en libros. Se encuentra en la práctica diaria. Distingue lo que puedes controlar. Cambia tu perspectiva. Recuerda que todo pasa. Responde con virtud. No te tomes nada personal. Entrena la incomodidad. Actúa con intención. Cada uno de estos principios es una semilla. Plántala hoy. Y en poco tiempo, verás cómo florece una vida más calmada, enfocada y poderosa. ¿Cuál de estos principios te resonó más? Déjalo en los comentarios. Si quieres más contenido sobre estoicismo, filosofía práctica y control mental, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite serenidad en su vida. Porque recuerda, el mundo no siempre será pacífico, pero tú puedes serlo.